La naturaleza de los depredadores. Capítulo 175. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 26 de marzo de 2137. El centinela colsiano capturado nos condujo por varios tramos de escaleras, después de que los soldados de la ONU se negaron a tomar el ascensor, y yo esperé con inquietud a que apareciera una trampa. Solo había una habitación modesta donde esperaba un colsiano anciano, de piel celeste y aire pomposo. La figura que decía ser Maroni señaló los asientos, una oferta que Tyler aceptó después de algunas dudas. Me dejé caer junto al humano rubio, mientras Aussel, de aspecto escéptico, encontró una silla a mi lado. Los espectadores de la ONU y los disidentes colsianos llenaron la sala, listos para detener al líder de la Commonwealth. Sería lo suficientemente sabio como para rendirse. Maroni se inclinó hacia adelante. Bueno, humanos, antes de decir una palabra, déjenme responder la pregunta obvia. Soy el jefe Maronis, el sucesor de Niconos, pero a diferencia de él, no me pinto una diana en la espalda. He tratado de operar desde las sombras y todo lo que he hecho ha sido aplastar la disidencia y asegurar la continuidad de nuestro trabajo. No sé si los de tu clase pueden entenderlo, pero simplemente debes hacerlo. Tengo entendido que has construido una gran ciudad subterránea aquí. ¿Cuántos residentes?, inquirió Tyler. Millones solo en esta ciudad. Esta es la capital en la sombra, un espejo de lo que ves en la superficie, pero hay otras residencias debajo de nuestras ciudades con entradas separadas, puedes llegar a uno de ellos en tren bala. Gran parte de nuestro espacio estaba dedicado a la flota sombra, antes de que vuestra raza la destruyera. No sé qué espero de esta conversación. Creo que te preocupas por tus amigos, así que tal vez si te das cuenta de que los estás exponiendo a un daño tremendo, harás lo correcto. ¿De qué estás hablando? Te lo explicaré todo. Puedo ver que varios de mis propios ciudadanos sienten curiosidad por saber por qué necesitábamos protegerlos de los depredadores. Permítanme comenzar dirigiendo una pregunta a su amigo Gojid de fuera del mundo. Capitán Zoblin, ¿cómo se sentiría sabiendo que usted y cualquier otro herbívoro que haya interactuado con humanos podrían marchitarse de adentro hacia afuera? Que tus facultades mentales podrían desaparecer en un instante, años después. Agité mis garras con desdén. No sentiría nada, porque no es verdad. La contaminación por depredadores, es mentira, Maronis. Todo lo que enseñó la Federación está mal. Los humanos no son una enfermedad. No parezcas tan convencido. Viniste aquí para preguntar por qué empezamos a tomar medidas contra los depredadores. Tengo la intención de contarte la historia completa y, después de hacerlo, veremos si todavía quieres estar sentado junto a una de esas cosas. Una enfermedad es precisamente lo que son, y expondré una explicación científica de por qué eso es cierto. No se puede discutir con una montaña de pruebas. No, a menos que seas la Federación, se burló Samanata. Algún animal se pudrió después de morir y estás convencido de que está contaminado. No. Fue mucho peor que eso. La raza colsiana se encontraba en un inmenso peligro debido a la inmundicia que se pudre en los fluidos de un depredador. Y en defensa de los humanos. No creo que se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Estaba realmente Maronis tratando de vender este desgastado argumento de que la exposición a los depredadores nos provoca enfermedades de los depredadores? Los terapeutas terrestres habían demostrado que las condiciones mentales eran más complejas, al igual que las causas neurológicas reales detrás de ellas. Era alarmista aludir que mostraría señales en un número indeterminado de años. Si bien no conocíamos a los terrícolas el tiempo suficiente para refutar eso, no habían transmitido ningún efecto nocivo a los animales de presa en su canica azul.
Me recliné con desprecio, aunque noté que Osel alejaba su silla de los humanos. No haría falta mucho para convencerla de que los primates eran una amenaza infecciosa, dado su disgusto instintivo hacia ellos. Tengo curiosidad por saber qué relato científico cree Maronis que puede articular. Parece que él mismo lo cree, tal como lo hizo Niconos. Quiero saber qué empujó a Afa por el camino de causar tanto daño a cientos de especies inteligentes. Cualquiera que sea la verdad, podría ser tan simple como que un depredador sea portador de muchas enfermedades y que la Commonwealth aplique esa lógica a cualquier cosa que coma carne. Incluso si fuera cierto en el caso de los humanos, sabíamos que las enfermedades exóticas no cruzaban el umbral de especie, debido a diferencias biológicas. Estaba perdido, inventando mis propias explicaciones. Parecía que mis compañeros terrestres también estaban desconcertados. Tyler confirmó que la cámara de su casco estaba grabando, con la intención de capturar cada palabra que dijo el Colsian en video. Apoyó los codos en la mesa, sintiendo que una información jugosa estaba a punto de fluir. La expresión del humano rubio estaba oculta bajo su máscara. Hablar. Cuéntanoslo todo, desde el principio. Cómo surgió la casta de las sombras es asunto nuestro. Bueno, comenzó con una serie de muertes misteriosas, décadas antes de que hiciéramos el primer contacto con los Farzul. La extraña enfermedad era 100% letal y no respondía a nuestros medicamentos, por lo que si aparecían síntomas, era una sentencia de muerte. Maroni sacó a relucir una serie de cementerios comunes e imágenes etosas de colsianos enfermizos. Perderían la memoria y la sensibilidad, lo que resultaría en agresión y engaño. Al principio, la plaga no parecía transmisible de persona a persona, por lo que no pusimos en cuarentena a las víctimas con un tentáculo lo suficientemente estricto. Solo años después, las personas que tuvieron contacto comenzaron a mostrar síntomas. Ese es un periodo de incubación muy largo, comentó Sam. En efecto. No habría rastro de ningún agente microbiano en sus tejidos y, sin embargo, sus cerebros fueron rápida y positivamente devastados. Una vez que nos dimos cuenta del asombroso retraso en la aparición de los síntomas, los científicos pudieron reconstruir el origen, historias de años antes de las primeras víctimas, donde un depredador local llamado Tarani se volvió loco y comenzó a caer muerto en la naturaleza. Otros animales selectos del ecosistema, en menor grado, también habían comenzado a descomponerse. Establecimos un vínculo entre el aumento de la actividad depredadora y las muertes que nos habían acosado. Tyler retrocedió confundido. No entiendo. Para empezar, ¿cómo se infectaron los colsianos? ¿Cómo se propaga? Habéis vagado lo suficiente por la naturaleza como para que estallara una plaga. No sabíamos cuál era el contaminante y todavía no lo sabemos. De lo que estamos seguros es de que contaminó el suelo y el agua, porque las víctimas estaban relacionadas con tuberías de agua cercanas y con envíos de alimentos desde el epicentro de la plaga Tarani. Por eso podemos decirles científicamente que el contacto con los depredadores y sus subproductos provoca una disminución irreversible. Llamamos a la enfermedad el hambre, y todo el gobierno se unió para cortarla de raíz. El hambre, murmuré. Así es como usted llamó la deficiencia de vitaminas de los humanos en los archivos. Ahora comprenderás. Y comprenderás que todo lo que hemos hecho ha sido para evitar que este flagelo muestre su rostro. Me ocuparé del elemento humano después de haber sentado las bases, para que no quede ninguna duda. Pero para entender de dónde vino la casta en la sombra, espero que nuestros ciudadanos puedan entender de qué los estamos protegiendo, hay que saber cómo detuvimos la propagación de la enfermedad. Samantha gimió. Déjame adivinar. Quemarlo todo. En realidad, sí. El fuego parecía ser lo único que podía limpiar los contaminantes. Mientras el jefe Maronis buscaba nuevas imágenes de los esfuerzos de control de enfermedades, consideré lo que acababa de aprender.
Los humanos no reaccionaban con suficiente preocupación ante esta plaga invisible que solo mostraba los zarcillos de su infección después de años. Las fotografías que exhibía el cacique Colciano parecían documentos históricos genuinos. No nos habían advertido los terranos sobre el riesgo de que propagaran el hambre, por temor a que nos alejara. Tal vez tenían una cura en forma de esta vitamina B12, pero no entendía por qué el agente transmisible no apareció en ninguna prueba. Aussel parecía más petrificada que yo, con su contacto prolongado con mis amigos hoy. Quizás la enfermedad de los depredadores pueda ser causada por otros factores además de un agente infeccioso, pero los colcianos tenían razón al decir que los microbios eran una de las causas. Simplemente me resulta difícil creer que los humanos cariñosos pondrían a los Benlil en riesgo de esa manera. He visto de primera mano cuán empáticos y protectores son con sus amigos. Seguramente habrían advertido al gobernador Tarva. Excepto que Maronis afirma que no lo saben. El jefe sacó clips anticuados de exterminadores colcianos con trajes de cuerpo entero, que tenían filtros de aire complejos encima del atuendo estándar. Pude verlos quemar cadáveres enfermizos de depredadores, de colmillos curvos y, en algunos casos, especímenes vivos que mostraban síntomas de la enfermedad. En fechas posteriores, se habían propuesto eliminar a los Tarani por completo, incluso aquellos que aún no habían presentado signos. Las imágenes más horribles mostraban a ellos tranquilizando a sus propios ciudadanos infectados antes de quemarlos vivos. Los cadáveres del cementerio común también fueron desenterrados e incinerados para frenar la contaminación del suelo. Este etoso brote explicó por qué estaban tan decididos a eliminar a los depredadores de todos los ecosistemas. Nacieron los exterminadores. Ese traje contra incendios actúa no solo como protección contra los lanzallamas, sino también como un traje contra riesgos biológicos, similar al equipo que usan los humanos ahora. Esas máscaras podrían proteger a los colcianos con los que ha interactuado hoy, continuó Maronis. Además de los Tarani, otros depredadores también atraían la enfermedad, por lo que intentamos matarlos a todos. Los cadáveres de animales debían ser incinerados antes de que sus entrañas pudieran asentarse. Nuestros propios muertos también eran reservorios de enfermedades. Es la razón por la que hemos abandonado nuestras raíces acuáticas. El agua era su preservadora. Hemos mantenido esas prácticas hasta el día de hoy para evitar que regrese alguna vez, aquí o en otros mundos. Tragué con inquietud, inquieto por mis meses en estrecha relación con los Terran. Jefe, puedo preguntar. ¿Esto tiene alguna relación con la enfermedad de los depredadores? Lo hace. Al derribar esas instalaciones de enfermedades de depredadores, esos humanos están paralizando tu capacidad de detectar la enfermedad a tiempo. La agresión es uno de los signos principales. Además de eso, no podíamos darnos el lujo de que ningún inconformista violara nuestras políticas de cuarentena o tuviera un comportamiento depredador. Apenas logramos controlar la propagación. Eso está muy bien, pero no escucho nada sobre ninguna casta en la sombra, señaló Tyler. No parece que estuvieras haciendo esto en secreto. No lo estábamos, ya que las medidas de salud pública eran tan obvias. El secreto no comenzó hasta mucho después de que pusimos fin a la plaga, cuando dirigimos nuestra atención hacia las estrellas. Nos pusimos en contacto con los Farzul y finalmente les contamos sobre el hambre. Pudieron señalar casos aislados de animales de Tals que sufrieron disminuciones inexplicables en los tiempos posteriores al primer contacto. Aunque no fueron tan contagiosos como nuestro caso, en ocasiones parecían haber saltado a los de su especie. Temíamos haber traído la enfermedad con nosotros. Usamos viejos métodos de cuarentena, antes de que los contaminantes pudieran mutar a su forma más transmisible, para evitar que Farzul enfrentara un brote similar al de Afa. Sam se cruzó de brazos. Mágicamente supiste que era la misma enfermedad y que resultaría igual que tu mierda de hambre.
Incluso si este no fuera el mismo patógeno, estaba lo suficientemente cerca como para dar en el blanco. La evolución convergente es la realidad de nuestro universo depredador. Es por eso que vemos patrones tan similares en todos los mundos. Todas las formas de vida existen para acelerar la entropía. El caos es el estado natural de todo lo que observamos, y no hay nada que pueda facilitar un desorden y un declive a tan gran escala como lo hace esta enfermedad. Los contaminantes letales y los depredadores son dos tentáculos de fuerza entrópica, es por eso que los de tu calaña se encuentran en todos los mundos. No aceptamos este axioma. Y no aceptamos que la gente nos llame depredadores, pero de todos modos siempre encuentras la manera de hacerlo. ¿Por qué no pasas a la parte donde la casta de las sombras entra en escena? Todo se remonta al Krakoth. Y al Farzul que nos impidió hacer lo que era necesario. Fue un error lamentable arriesgarse a que los carnívoros escaparan de nuestra supervisión. Debo continuar o el de melena larga va a interrumpir aún más mi historia. Aucel cerró los ojos con fuerza. Por favor, déjalo continuar, Samantha. Explica mucho de por qué nos disgustan los depredadores. Esa respuesta es provocada por fuentes ancestrales de enfermedad. Es por eso que los humanos desconfían de los insectos, comenté. También me gustaría escuchar el resto de la historia de Maronis, Sam. Estoy, preocupado. No deberías estarlo. No estamos irradiando peligros biológicos invisibles, joder. Pero como Tyler está tan interesado en dejar constancia de este imbécil, le dejaré hablar un poco más, admitió el soldado australiano. Bien. Necesito oír lo que iba a decir sobre el Krakoth. Nikonus mencionó que eran agresivos y que los colsianos intentaron encontrar la fuente del mismo. Quizás la población de Nishtal también padecía el hambre. Los principios que había pensado que no tenían ni una pizca de verdad estaban empezando a tener sentido, a la luz de contaminantes tan peligrosos que los depredadores podían transmitir. En este punto, dudaba que el jefe tuviera algún incentivo para mentir, y tenía el peso de la evidencia de su lado. La insinuación de Maronis fue que su pueblo quería exterminar al Krakoth en el momento en que identificaron el riesgo dietético. La pregunta era por qué los estados de Farzul se habían opuesto a ello y cómo habían ideado el proceso de curación. Esta podría ser la razón por la que mi propia especie abandonó la omnivoría, en lugar de ser asesinada. Podría darnos la historia completa de la fundación y los objetivos de la conspiración. Maronis agitó un tentáculo con desdén. Ya conoces el trato. Los Krakoth eran agresivos, y cuando notamos su dieta. Eso explicó por qué su temperamento era tan diferente al nuestro. Los contaminantes en la carne afectaron el pensamiento superior, culminando en el hambre después de una acumulación de grandes cantidades, tal vez transmitida después de que afectó a los genes. Queríamos cristalizar a Nishtal, pero los Farzul no podían vivir matando a otra raza inteligente, no sin agotar alternativas. La cura, suspiré. Sí. Los archivos se establecieron en Tals como un lugar apartado para los experimentos y una forma de poner en cuarentena los especímenes curados. El hambre no presentó síntomas durante años, por lo que la única forma de evaluar si se habían suavizado eran pruebas prolongadas. Para nuestra sorpresa, las ediciones genéticas de Farzul funcionaron y nació el propósito de la Federación. Evitaríamos que todos los seres inteligentes coman carne y limpiaríamos sus mundos para evitar la exposición al hambre. Sam tamborileó con los dedos con impaciencia. Todavía oigo hablar de la casta de las sombras. Todo eso sucedió porque hubo una reacción pública por lo que le hicimos al Krakoth. A Nishtal tampoco le gustó que lo salvaran a punta de pistola y nos preocupaba que algún día pudieran buscar la regresión. La casta de las sombras estaba formada por aquellos que creían en la causa y, con la ayuda de Farzul, nos propusimos borrar el registro y disfrazar futuras curas.
La única manera de garantizar que las especies curadas nunca descubrieran el pasado era hacer que nuestros propios ciudadanos no se dieran cuenta. ¿Por qué es justo que no conozcamos el alcance total de la amenaza de los depredadores? Que nuestras vidas no significaron nada para ti. Claramente ni siquiera funcionó, porque todos descubrieron la verdad. Pausel escupió. Ayudaste a los Arksur, y luego estos humanos quedaron con vida. Querida, nuestro plan funcionó durante siglos, hasta que el arrogante Nikonus le contó todo a un periodista. Así como se propuso recuperar a cualquiera que se rebelara contra nosotros, en lugar de aplastarlos como lo hice yo, tuvieron su única oportunidad durante su elevación. Estoy de acuerdo en que no conocer la amenaza total fue un problema. La plaga todavía está en los libros de historia, pero AFA olvidó por qué la pandemia era tan aterradora. Necesitábamos una amenaza para seguir haciendo cumplir nuestras leyes y recordarle a la gente por qué los depredadores eran peligrosos. Los Arksur eran perfectos para eso. Querías la guerra, que se comieran viva a mi familia, así que tenías una excusa para mantener tus medidas de cuarentena. Sí sé. Sí. Lo entiendes, Soblin. Volviendo al punto de la dama colsiana sobre nuestros ocupantes depredadores. Aquí ahora, eso está en el Farsul. Se negaron a matar a la humanidad como les ordenamos y mintieron al respecto, a pesar de que estaba claro que estos primates estaban más allá de la salvación. Intentamos arreglarlos, al igual que cualquier omnívoro, pero todos los Terran en cuarentena en los archivos exhibían rasgos de el hambre. Ahora sabemos que una vitamina cobalamina les proporciona una inmunidad extraña y duradera, lo que mantiene la enfermedad latente y permite una sapiencia sostenida. Esto requiere más estudios. Samantha se dio una palmada en la frente. Entonces ya sabes acerca de la B12. Conseguimos que algunos humanos hablaran sobre cómo podrían adaptarse a las plantas sin morir, durante nuestros experimentos personales en Mileu. Creemos que estos renovados esfuerzos de curación podrían haber tenido éxito en librarle de la enfermedad, si se abstuviera de comer carne durante mucho tiempo. No está sucediendo, por muchas razones, entre ellas. Sé que no puedes dejar tu adicción por tu cuenta. Pero escuche, si le importan los amigos a los que ha estado infectando, que podrían empezar a morir en unos años. Sin previo aviso. Debe continuar con nuestro trabajo. Si te importa, dejarás en paz a los herbívoros. Tal vez incluso te conviertas en una nueva amenaza. Lo suficiente como para recordar a las masas que deben tener miedo de los depredadores. Es un sacrificio que alguien debe hacer. Mis ojos se llenaron de tristeza cuando el jefe Maronis terminó de presentar su caso. Su explicación encajaba con todo lo que habíamos descubierto a lo largo de nuestro viaje y daba una razón para toda la historia de la Federación. Parecía un cruel giro del destino que a la humanidad leal y amigable se le pidiera ese sacrificio, aislarse para no contaminar a sus amigos. Había llegado a amar a mi tripulación a bordo de la nave de Monaghan, y aunque la contaminación parecía un camino terrible a seguir, estaba dispuesto a morir por el derecho de los Terran a existir. Su cultura estaba demasiado arraigada en la casa como para renunciar a su identidad y curarse a sí mismos. Si los humanos fueran inmunes al hambre, siempre que pudieran acceder a la B12, quedarse en la Tierra y abandonar la coalición Sapient podría ser la mejor opción. Sabía que nunca serían los Arksur, no por cómo su empatía había prevalecido una y otra vez. Se me erizaron las espinas mientras esperaba la respuesta de Tyler, que abordaría cómo los Terran manejarían esta amenaza latente que Maronis describió. No parecía justo que, después de todo este trabajo para usurpar a los colsianos como el poder supremo de la galaxia, los depredadores tuvieran que ocupar su lugar de alguna manera. No merecían sufrir por factores fuera de su control. No es su culpa que hayan estado difundiendo el hambre.
No creo que lo que hicieron los colsianos fuera correcto, pero no podemos permitir que las enfermedades depredadoras acaben con la galaxia. Tyler levantó un dedo en un gesto de, espera un minuto. Esa es una buena teoría, excepto por el hecho de que todo es una tontería. No somos contagiosos y la B12 no funciona así. Hambre es causada por priones, hombre. Proteínas cerebrales mal plegadas, intervino Samantha. Mutaciones extrañas que son transmisibles si entras en contacto con tejido infectado. La razón por la que se ve más en los depredadores, es porque comen dicho tejido. El jefe Maronis parpadeó, estupefacto. ¿Sabes qué causa el hambre? Puedes tratarlo. Escuché que lo hiciste con los rescates de tus archivos. Los dos no están relacionados. Las enfermedades priónicas no son tratables, pero podemos detectarlas con análisis de sangre. No estamos infectados simplemente por ser depredadores, o comer carne. Esa es la diferencia entre nosotros, vivimos en un mundo de ciencia y tú vives en un mundo de miedo y especulación. Buscamos pruebas y respuestas, mientras usted busca verificación de sus creencias existentes. Tyler asintió con la cabeza. Nuestra visión puede ser más estrecha que la suya, pero al menos no estamos ciegos como ustedes. Me parece que hiciste toda esa mierda horrible para nada. A mí también me suena así, siseó Aussel, mientras los disidentes colsianos hablaban de acuerdo. ¿Crees que los Terran son morales y se preocupan por sus amigos? Tú dijiste. No tienes pruebas de que los humanos o cualquier omnívoro sean peligrosos, después de todo. Intentaste asustarnos haciéndonos creer que era peligroso estar cerca de ellos. Son personas como nosotros, no peligros biológicos ni una amenaza. Lamento haberlo considerado por un minuto, resoplé. Esta es solo otra falsedad que difundiste. Eso no es posible. Este humano dice que se transmite al comer carne. Maronis protestó, agitando sus tentáculos en movimientos frenéticos. El hambre se ve en la Tierra, como en cualquier otro mundo. Hicimos esto para salvar toda la vida inteligente. Tyler golpeó la mesa con el puño. No necesitamos tu salvación. Necesitamos dos cosas, su rendición y que usted personalmente nos muestre dónde guarda a sus prisioneros. Esta es nuestra galaxia y no vamos a mantener el circo de muerte y sufrimiento. Porque ustedes son los verdaderos depredadores. Has llevado a la galaxia a la ignorancia, decadencia y desorden. Tu legado es la entropía, Yo. Si mis palabras no te han conmovido, tal vez eso sea todo lo que dejamos atrás. Se suponía que íbamos a salvar vidas y, sin ese propósito, la casta de las sombras no es nada. Ordenaré a los trabajadores que se rindan y os llevaré al lugar donde guardamos a los amigos de la humanidad. Sígueme. El jefe colsiano permanecía con una postura derrotada, tambaleándose ante la certeza de los humanos de que los llamados priones eran los responsables de su plaga. Fue una señal positiva que la casta de las sombras aceptara retirarse, con su misión socavada y su flota borrada. Me sentí aliviado al saber que los Terran no eran un peligro y que su ciencia había iluminado una vez más los rincones oscuros de nuestro pasado. Mientras que Maronis afirmaba tener una montaña de pruebas de su lado, fueron los depredadores, quienes pudieron interpretarlas correctamente. Aussel, los otros ciudadanos colsianos que escuchaban y cualquiera que viera el video de Tyler verían quién estaba en contacto con la realidad. Una vez que recuperáramos a nuestros amigos, el siguiente punto de la agenda sería poner a la galaxia en un camino mejor. Había muchas cuestiones que resolver, pero una vez eliminadas las mentiras y engaños de la Federación, tenía la esperanza de que pudiéramos dar origen a una nueva era de iluminación.